continuación vamos a hablar sobre los adverbios. Y los adverbios, tanto en español como en inglés, aparecen junto a un verbo o junto a un adjetivo o junto a otro adverbio. Y a menudo se usan para indicar el tiempo, la frecuencia, la cantidad, el modo, la afirmación, la negación, la duda, la certeza, la ubicación, entre otros aspectos. Y en inglés hay varios adverbios que terminan en li, que es una y. Por ejemplo, quickly, happily, carefully, slowly, quietly, loudly, clearly, beautifully, seriously, easily. Te das cuenta que, por ejemplo, beautifully no significa, no necesariamente hay que traducirlo como hermosamente, como pasa con el resto de los adverbios, sino que a veces en español incluso ocupamos adjetivos, pero están funcionando como adverbios. Y estos que terminan en li normalmente terminan en mente en español. Y no necesariamente los adverbios terminan en li siempre. Por ejemplo, existen otros como well, fast, hard, soon, now, late, early, far, often, never, really, up, down, que no terminan con li, pero siguen siendo adverbios. Y además, estos adverbios también tienen la misma función que los complementos circunstanciales. Complemento circunstancial, a diferencia de un adverbio, es que el complemento circunstancial es una frase en sí, que en inglés se le conoce como adverbials, que para nosotros sería un complemento circunstancial, y es una frase en sí que funciona como un adverbio. Por ejemplo, in the morning es en la mañana, y eso indica cuándo, y es básicamente toda esta frase está cumpliendo la función de un adverbio. Pero estas frases en sí no las vamos a ver en este momento. Lo que sí vamos a ver tiene que ver más con estos adverbios que están solitos, están solos, y esa es la idea principal de esta lección. Acá te voy a mostrar algunos ejemplos, como she speaks Spanish well, por ejemplo, significa ella habla bien español. Si tú te fijas, tenemos que ver que este well esté en una posición adecuada en español porque no necesariamente va a estar en la misma posición que en inglés para que tenga sentido la oración. Así que esa es la forma en cómo traduciríamos el well como bien, que es justamente un adverbio que está modificando o está hablando con respecto al verbo hablar. Ella habla, ¿cómo habla? Bien. She always arrives on time for work. Ella siempre llega. Por ejemplo, en este caso tenemos el adverbio always antes del verbo. En el caso de speaks, tenemos el verbo después el adverbio, perdón, después del verbo speaks. Y esto lo vas a ir aprendiendo en la medida en que vayas observando las oraciones, observando los adverbios. Lo importante es que sepas cómo traducir estos adverbios al español. Por ejemplo, she sings beautifully significa ella canta hermoso. Y they usually go, ellos normalmente. En este caso está siguiendo el mismo orden de la oración en inglés. He spoke softly to the baby significa él habló suavemente. She carefully checked. Ella revisó. En este caso estamos poniendo primero el verbo checked y luego el adverbio cuidadosamente. Entonces tienes que darte cuenta sobre todo de que es un adverbio, o sea, lo importante acá es que no te confundas porque en general cuando damos ejemplos ponemos el sujeto y después inmediatamente el verbo. Pero aquí puede estar como interrumpida esa secuencia en sí con un adverbio entre medio del sujeto y del adverbio, o del verbo, perdón, que sería el adverbio en sí, cuidadosamente. He never eats, aquí pasa lo mismo, nunca. The party is happening here, la fiesta está ocurriendo aquí, tonight, esta noche. Y en inglés los adverbios pueden colocarse en diferentes posiciones. Por ejemplo, si son adverbios como always, often, sometimes,
never, que son adverbios de frecuencia, con cuánta frecuencia sucede el verbo. Por ejemplo, ella siempre toma el bus. Ese siempre indica una frecuencia, con qué frecuencia lo hace. Y estos tipos de adverbios generalmente se colocan antes del verbo principal. Se va a decir she always takes. No se dice she takes always. Lo mismo con they never eat. Ellos nunca comen, que sería el mismo orden del español. Y además, vamos a tener adverbios de tiempo, y estos adverbios de tiempo pueden estar al principio o al final de una oración. Por ejemplo, yesterday, que tiene que ver con el tiempo, o tomorrow, que tiene que ver con el tiempo, pueden ir ya sea al principio o al final. Los adverbios de lugar generalmente se van a colocar después del verbo principal. Por ejemplo, ella vive acá, acá o aquí, she lives here. They looked everywhere. Te das cuenta que en esos dos casos el verbo o el adverbio, perdón, está siendo puesto después del verbo. Y existen también los adverbios de modo, que son estos adverbios que te indican el cómo en sí, de qué forma. Por ejemplo, él corre de qué forma, rápidamente, o ella canta de qué forma, bien. Esos adverbios se colocan después del verbo principal. Y existen otros como los adverbios de afirmación y negación. Por ejemplo, certainly, definitely, probably, not. Y generalmente estos se colocan antes del verbo. Y por eso es que no quería que te confundas, porque en general uno piensa en sujeto y después viene inmediatamente el verbo, pero no siempre es el caso, porque puede que tengas un adverbio entre los dos, como pasa en she definitely knows the answer o I never drink coffee. Y además, por ejemplo acá, un adverbio también puede estar modificando a un adjetivo o adverbio. Si tú te das cuenta acá, por ejemplo, she sings incredibly well, este increíblemente se está refiriendo a bien, a well. Este well es un adverbio e incredibly también es un adverbio. Y este primer adverbio está modificando al segundo. Increíblemente, bien. Lo mismo en he is extremely talented. Él es extremadamente talentoso. They were remarkably fast. Fueron sorprendentemente rápidos. Así que esa es la forma entonces en cómo vas a encontrar los adverbios en inglés y cómo los vas a traducir. Recuerda que el orden, cuando está antes de un adverbio o antes de un adjetivo, normalmente sigue el mismo orden del inglés, pero no necesariamente cuando está junto a un verbo, porque en ese caso tenemos que ver si es que el adverbio suena mejor poniéndolo antes del verbo en español o poniéndolo después del verbo. Así que esa fue la lección con respecto a adverbios.